Hola de nuevo, compañeros y compañeras del buceo con descompresión. Hoy vamos a ver en la sesión 4 el concepto de valor M y el concepto de factor de gradiente. Es un poco peculiar porque el concepto de valor M es una cuestión teórica que se usa para explicar sobre todo los factores de gradiente, pero el algoritmo no lo usa. O sea, el valor M, el algoritmo no lo conoce. Hay que aclarar que el algoritmo se dedica a darnos techos en presión, además, no en metros. Bueno, quiero parar un momento y decir que en toda esta serie estoy hablando y voy a seguir hablando en presiones, nunca estoy hablando en profundidades. Se me puede escapar para aclarar algún concepto, pero realmente el algoritmo no conoce los metros. Solo sabe de presiones, recibe presiones como input y escupe presiones como output. Los metros de profundidad es una cuestión cosmética que usa el software después para poderlo traducir y que el humano entienda. Pero para traducir de presión a metros, esa cuestión cosmética requiere otras operacioncitas pequeñas como la salinidad del agua, la densidad, la altitud del buceo, un par de cositas para traducirlo a metros de profundidad. El algoritmo no conoce eso, solo trabaja en presiones. Bueno, una vez dicho eso, perdonar el desvío, estábamos hablando del valor M y de cómo el algoritmo a lo que se dedica es a darnos su output, son techos de seguridad, presiones mínimas a las que podemos ascender. Hasta ahora en toda la serie hemos estado hablando del on-gassing, del descenso, de cómo se transfiere el gas desde fuera para dentro de los tejidos, que es simétrico, que las ecuaciones de cinética de los gases es la misma para absorber que para difundir. Así que ahora ya lo siguiente que nos queda por conocer, ahora que sabemos cómo funciona el compartimento, ahora vamos a ver cuestiones de para qué usar el dato de la presión del tejido. La presión de nitrógeno del tejido ya lo tenemos, ahora lo que queremos es compararlo con otra presión que va a hacer de umbral. Esta presión la vamos a llamar valor M. Y solo quería, antes de empezar, decir que el valor M realmente es la inversa del techo mínimo al que podemos ascender. ¿Vale? Lo que pasa es que parece que se entiende mejor una presión tolerable en el tejido que una presión alveolar tolerable en el ambiente. Además, si hablamos de la presión del tejido, podemos hablar después de los factores de gradiente, que no deja de ser una constraint de conservadurismo sobre el valor M que vamos a hablar ahora y que no maneja el algoritmo, pero sí maneja los factores de gradiente. Lo hace para limitar la presión mínima a la que podemos ascender. Realmente es una cuestión de cambio de ejes, como ya conté en uno de los vídeos anteriores, pero vamos a empezar a verlo porque se entiende mucho mejor así. Vamos a empezar con los valores M. Bueno, lo he puesto en plural porque hay 16 valores, pero siempre estamos centrándonos en un tejido. De momento, con un tejido basta. Para el algoritmo, sobre todo, siempre va a dar un dato, no va a dar 16 techos, va a dar un techo porque tú eres una persona. Después vamos a ver cómo con un tejido basta. Tenemos 16 para hacer un cálculo final estadístico que veremos en el siguiente vídeo, donde en los 16 siempre ganará un tejido y servirá como cálculo para el algoritmo. Recordaros que el valor M, para empezar, nace de los parámetros de los coeficientes A y B de cada tejido. Como os lo conté, aquí os dejo la fórmula inversa de la anterior, de la presión ambiente tolerada. Ahora tenemos la presión del tejido tolerada.
cuánta presión de nitrógeno podemos soportar en el tejido X. Pues lo calculamos así. Bastante sencillo, con una recta, la medimos, según la profundidad a la que estemos, medimos cuánta presión podemos tolerar. Y esto le ponemos un nombrecito y lo llamamos valor M. ¿Vale? Y este valor M, pues es un umbral que, como he puesto aquí, es un límite teórico, médico, fisiológico. Es decir, esto no es la panacea, esto es un estudio de 1.000 personas, 10.000 personas, no lo sé, pero aquí no puedes hacerlo de manera booleana, decir, si cruzo esta línea roja que estáis viendo aquí, me van a salir burbujas, y si no la cruzo no me van a salir burbujas. Por supuesto, hay una zona gris en torno a esa línea que depende pues de muchísimos factores, ya lo sabéis, pues la edad, el sexo, el frío que haga, lo que hayas comido y lo que hayas dormido, etc, etc, etc. Aquí he colorado en rojo lo que opina el algoritmo que es peligroso, donde podemos afirmar que van a salir burbujas. El amarillo, que es donde tú debes descomprimirte, es donde la presión ambiente es menor que la presión que tienes en el tejido, luego va a soltar nitrógeno de una manera que el algoritmo opina controlada. Y la zona azul, que estás buceando y estás cargándote de oxígeno porque la presión ambiental es mayor que la de tu tejido. Digamos que el valor M es la línea roja, es el umbral que tiene este tejido y que se decide con la formulita que hemos visto antes. Sin más, no tiene más. Bueno, vamos a hablar de los factores de gradiente porque están directamente relacionados. Como una vez más, otro pasito más técnico de la ciencia, como lo queréis llamar, o un ingeniero que se llamaba Eric Baker, dijo, esta línea está muy bien, pero está puesta a fuego en las tablas, ¿no?, de los tejidos. Y pensó, bueno, ¿y por qué no un domingo por la mañana de verano no es lo mismo que una tarde de invierno? O no es lo mismo un chico joven que una señora mayor. ¿Por qué no alterar esta línea roja bajo demanda directamente antes de la inversión? Poder poner tus constraints de conservadurismo como a ti te apetezca, jugar con ese límite, jugar con ese umbral para cada inversión. Y entonces, una vez más, inventó pues algún truco para poder hackear la línea, y bueno, pues inventó este método que no es nada más que dos proporciones de este valor M. Estas dos proporciones inventó la primera, que es el gradient factor low, que lo que dice es, si me das un factor low, por ejemplo de 30%, lo que voy a hacer es que tu techo ahora lo voy a calcular a partir del 30% del gradiente permitido para la primera parada. Es decir, yo cuando ya sepa cuál es mi primera parada, después voy a calcular el gradiente permitido que tú te puedes permitir en esa primera parada, y lo que voy a hacer es calcular el 30% de ese gradiente, y te voy a dejar menos. Voy a ser más conservador, te voy a dar un techo de la primera parada con una presión más grande. Y después se inventa otro punto, que es el de la superficie. Al acabar, en el último segundo de la inmersión, va a decir, vale, pues en este punto el valor M sería tanto, pues aquí te voy a dar un 85%, un 70% de tu techo original, de la línea roja. Y a partir de ahí, ¿qué vas a hacer durante el ascenso? Bueno, pues yo lo que voy a hacer es interpolar linealmente los dos puntos, y según la presión ambiental en la que te encuentres, te voy a dar un gradient factor para que te limite el techo. Estoy hablando ahora ya en términos de algoritmo. Como veréis, ya no hablo del valor M, sino que estos factores de gradiente se implementan para limitar el techo, que es lo que devuelve el algoritmo de manera real. Limitar significa, pues simplemente es
es hacer esta interpolación lineal entre estos dos puntos previamente calculados y limitar el techo que está diciendo. Además, no lo he puesto aquí, esto es una línea continua, esta línea realmente el algoritmo la discretiza en intervalos de 0,3 bares, por convenio y porque así lleva siendo mucho tiempo. Yo creo que me vería capaz de hacerlo cada 0,2 bares, por ejemplo, que son 2 metros o 3 metros. Ya sabéis que la decompresión se calcula cada 3 metros, pero es un convenio, es una cuestión que le estás dando al algoritmo, le estás apretando, o sea, le estás molestando al algoritmo, el algoritmo te daría valores continuos. Pero lo hacemos así porque no podemos nosotros subir de 0,15 bares en 0,15 bares, o sí, bueno, desde luego que se podría configurar esa discretización. Pero sin extenderme más, solo quería explicar, en este gráfico se ve claramente cómo lo que hacemos con los gradient factor es el día que vamos a bucear, configuramos nuestro ordenador para que la línea roja cambie. Y ahora nuestro techo, digamos, pues es la línea azul. No tiene más que eso. Y ahora este gradiente permitido de aquí, juegas con él y dices, bueno, pues ¿cómo quiero que sea mi recta? Quiero que sea así y así. La dibujo y ya está. Y el algoritmo se dedica a que tú no pases de esa recta, que es lo que os voy a enseñar ahora aquí en una inmersión modelo. Esta es la famosa gráfica de todos los vídeos de la decompresión, que es un parto graficar además, pero bueno, aquí la tengo ya. Y aquí se ve en la línea verde lo que hace el buceador, pues empieza a bucear y llega hasta 5 bares y se queda en el fondo 5 bares, a 5 bares un tiempo y empieza a ascender y vuelve a bajar su presión ambiental hasta que el algoritmo detecta que se está acercando a la primera parada. Bueno, de hecho aquí si os fijáis, bueno, un dato es que este tejido es lento, es de 77 minutos, el 9 de 16, y aún en el ascenso está cargando gas. Bueno, eso es como una curiosidad. El caso es que ahora empieza su primera parada y calcula su decompresión aplicándole los factores de gradiente que le ha puesto el usuario. Y aquí se ve como este tejido fue líder en la salida. Bueno, aún no hemos hablado del liderazgo, pero digamos que este tejido ha cumplido con su techo, que es el naranja. El teórico de Bullman es el rojo y este lo ha hecho su ordenador para aplicarle conservadurismo. Le puso un 3085, pues muy bien. Y entonces al final del todo salió cerca, muy cerca, del techo que le estaba marcando el algoritmo. Para eso sirve. Ahora veremos que en el siguiente vídeo ya veremos la orquestación de todo esto. Es decir, esto lo hace un tejido y ahora lo tienen que hacer 16 tejidos y ponerse de acuerdo para no pasarse ninguno de su línea naranja que estamos viendo aquí para uno. Veremos eso y veremos, si acaso un poquito por encima, la simulación del ascenso para poderle dar un plan real al buceador que quiera planificar su ascenso. Nada más por mi parte, este ha sido muy sencillo porque ya veníamos de buena base, los valores M además son conocidísimos y el factor de gradiente también, hay información de sobra. Simplemente por mi parte quizá, pues sobre todo eso, remarcar que el valor M no es una cuestión, no es un concepto que maneje el algoritmo, el algoritmo maneja la parte inversa, el calcular los techos y no las presiones que nuestro tejido está aguantando en ese momento. Y nada más. Y bueno, y que gracias a este concepto que es teórico, Baker inventó los factores de gradiente que se pudieron incorporar en la fórmula del cálculo de los techos. Y bueno, decir pues que por hilar con el anterior, en el que habíamos calculado cómo se consigue la presión parcial de nitrógeno en el tejido, pues nada, deciros simplemente eso, que sabiendo esa presión ahora tenemos el umbral y con eso ya tenemos la constraint necesaria y ya todo cobra sentido.
Ya solo falta mantenernos a salvo, no solo con un tejido, sino con 16, y ver el futuro. Hacer más iteraciones para que el ascenso vaya topando con techos, y siempre hasta la superficie, techo, parada, off-gassing, techo, parada, off-gassing, así hasta que se pueda cumplir, y eso es lo que hace el algoritmo. Así que la próxima también va a ser muy sencilla, y luego conclusiones y acabamos. Espero que os haya gustado, aunque creo que esta vez no ha aportado tanto, pero bueno, un saludo.